¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a 24 horas sin noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. José David Pérez les saluda. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Viróloga costarricense afirma que el virus SARS-CoV-2 no se ha debilitado. En esta edición, después de 54 días de aislamiento social y 14 pruebas de COVID-19, Magali Evans cuenta su historia de supervivencia. Colegio de Contadores solicitó a los diputados que retrasen la entrada en vigor del cobro del IVA en la canasta básica. La Procuraduría ordenó al Gobierno Central incluir en las previsiones presupuestarias del 2021 el pago del incremento salarial del sector público de 2020. La viróloga costarricense Eugenia Corrales afirma que el virus SARS-CoV-2 no se ha debilitado como lo han anunciado medios de comunicación europeos en la última semana. Expertos en Italia y Estados Unidos aseguran haber detectado una disminución de la fuerza del COVID-19 en las últimas semanas y quienes se enferman en estos países ya no lo hacen con la severidad de antes. No obstante, para la viróloga costarricense Eugenia Corrales, esta afirmación no es real. Desde el punto de vista del virus y de la secuencia del virus y de la patología que está causando el virus, no se ha debilitado en ningún momento hasta ahora. Si hay una posibilidad a futuro que el virus, al ir evolucionando con nosotros, los seres humanos, el virus se vaya acostumbrando al ser humano y el ser humano vaya acostumbrándose al virus y entonces la patología no sea tan severa. Pero por ahora esas afirmaciones son totalmente infundadas. Otra noticia internacional de esta semana fue que Nueva Zelanda dio a conocer que se convirtió en uno de los primeros países libres de COVID-19. Para Corrales, esto se debe a la ubicación geográfica de esta nación. Bueno, Nueva Zelanda lo logró exitosamente. No hay que olvidarse que Nueva Zelanda es una isla y que tiene cerradas sus fronteras todavía. Entonces, el momento de contención en que ellos hicieron, el cerrar el ingreso o el egreso de todas las personas, ha logrado que no haya introducciones nuevas. Pero además hay que ver la parte social de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda las casas no están hacinadas, sino que hay mucho espacio entre cada vecino y entonces así lograron controlar que no hubiese la transmisión comunitaria que tanto estamos en duda que cuándo va a suceder en Costa Rica esa transmisión comunitaria. Entonces sí es cierto, en Costa Rica yo no creo que lleguemos a tener en ningún momento una transmisión cero del virus. Corrales, quien forma parte de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, explica que en nuestro país es más probable que llegue primero la vacuna antes de que haya cero transmisiones. Yo soy pro vacuna totalmente y espero mucho, con muchas ansias y con mucha esperanza de que de veras existe una vacuna. Hay varias esfuerzos que dicen que más o menos en diciembre van a tener una vacuna, pero van a tener una vacuna que va a haber que producir y distribuir en todo el país. Entonces, para mí sí es más probable que primero tengamos la vacuna a que nos declaremos un país cero de enfermedad COVID o de SARS-CoV-2, el virus. Con este objetivo, la academia, el sector público y el privado trabajan a toda máquina para lograr una vacuna o cura que pueda contener o eliminar del todo este nuevo coronavirus que llegó al mundo hace tan solo 6 meses. Cuarterías clandestinas, contratación de personal indocumentado en empresas productoras y el ingreso irregular de extranjeros se ha convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno de Costa Rica en medio de la segunda ola pandémica del COVID-19. En realidad nos hemos visto bastante afectados acá, porque llegan camiones con nicaragüenses indocumentados y donde hacen transbordo. Y hemos llamado incluso al 911 y la respuesta ha sido casi que negativa, porque llega hora o 2 horas después. Y es ahí donde nosotros estamos bastante preocupados, sobre todo con algún indocumentado que llegue acá y nos contagie y nos afecte bastante el negocio.
Las palabras de esta vecina de San Carlos se han convertido en el sentir de muchos vecinos de la zona norte de nuestro país. Esto por la llegada de personas extranjeras indocumentadas que no son reconocidas en el lugar. Según el alcalde de San Carlos, esta situación era previsible desde inicios de la pandemia. Sin embargo, asegura que por culpa de la prensa y por las autoridades del gobierno, hoy San Carlos padece de esta problemática. Lo que está pasando es lo que se ha venido advirtiendo hace mucho, 2-3 meses, y para la prensa nacional y para el país, todo el mundo sabía el problema que venía. No se hizo las prevenciones del caso, no acataron las recomendaciones que hicieron la alcaldía, no tomaron en cuenta, uno que más conoce la zona, no nos tomaron en cuenta. La prensa nacional está enamorada de otras cosas. Estaba enamorado si el ministro llegaba con anteojos o con zapatos rojos o con vestido entero y no empezó a cuestionar lo que hoy estamos viendo, y vienen cosas más graves de lo que la gente menos piensa. El alcalde de este cantón alajuelense también comentó que hay vecinos en las zonas fronterizas que ayudan y otros que utilizan a los extranjeros indocumentados para sacar provecho de la situación. Así también se vio reflejado ayer en una pulpería que escondía una cuartería, donde la fuerza pública descubrió más de 15 personas en condiciones migratorias irregulares. Básicamente nosotros estamos trabajando mucho de la mano con la información que nos dan las personas. Y el día de ayer, pues, recibimos una información que en el sector de Banderas se alojaba de manera ilegal un grupo importante de nicaragüenses en unas casas de manera, pues, clandestina, estilo cuarterías. Pues movilizamos el recurso al sitio, se logran, pues, identificar que efectivamente hay una señora que está, pues, prestando, ella manifiesta que es prestando las casas para que ellos se alojen. Pero realmente lo que están haciendo es con la modalidad de cuarterías. Desde la Dirección de Migración y Extranjería señalan que en los últimos 3 meses nuestro país ha rechazado 14,000 extranjeros que han intentado ingresar a Costa Rica. Además, también aseguran estar ejecutando acciones para ver cuál es el problema de diversas fincas productoras, esto en la zona norte, con la contratación de personal de manera ilegal. La Policía Profesional de Migración se encuentra en este momento trabajando 2 áreas muy fuertes en la zona norte. La primera es el ingreso irregular por la frontera y la segunda área de acción es dentro de las fincas. Ambos procesos han producido 14,000 rechazos en 3 meses. Esta cifra es muy importante puesto que durante todo el año 2019 se rechazaron 16,000 personas. Así que con plena certeza vamos a superar con creces la cantidad de personas que han sido rechazadas. Estos ingresos a fincas son ingresos que se hacen de forma interdisciplinaria. Nos acompaña el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y provocan que estas fincas sean cerradas si no cumplen con los lineamientos de salud vigentes o si contratan personas que ingresan al país luego del cierre de fronteras en condición irregular. Actualmente ambas multas, tanto la de $100 por permanencia irregular como la multa que debería de pagar un patrono, se encuentran suspendidas. Sin embargo, esto no evita que el control migratorio se siga produciendo y los rechazos y las deportaciones continúan hasta el día de hoy. Las autoridades de seguridad y de salud de nuestro país dicen a los vecinos de la zona fronteriza realizar las denuncias pertinentes si ven extranjeros que no son de este lugar. Esto con la finalidad de buscar un control para evitar el disparo de más casos de COVID-19 en la zona norte. Un caso positivo de COVID-19 obligó al cierre de la municipalidad de Heredia la mañana de este miércoles. José Manuel Ulate, alcalde municipal, dijo que el próximo lunes aplicarán una desinfección del edificio y alrededores, pero la fecha de reapertura del inmueble lo definirá el Ministerio de Salud. Añadió que el funcionario contagiado del nuevo coronavirus está bien y solo ha manifestado síntomas de resfrío y pérdida de olfato. El Ministerio de Salud ya está realizando las entrevistas a los contactos cercanos de esta persona, tanto en el ámbito laboral como familiar. De acuerdo con el alcalde, unos 40 a 50 funcionarios del gobierno local habrían tenido algún contacto con la persona contagiada. Ulate recordó a los vecinos del Cantón Florense que muchos de los servicios como el pago de impuestos y patentes se dan en línea. También se puede pagar en los bancos. El Ministerio de Salud reportó este miércoles la muerte número 12 de una paciente COVID-19. Se trata de una mujer de 64 años costarricense que residía en la provincia de San José.
El deceso ocurrió en el Hospital México, donde se encontraba internada desde hace 70 días en la unidad de cuidados intensivos. La mujer dio positivo por COVID-19 el 24 de marzo, luego de haber realizado un viaje al extranjero, y su examen dio negativo desde el 13 de mayo. No obstante, las complicaciones de su salud le evitaron salir del centro médico. La fallecida, además de la edad, padecía de hipertensión arterial, diabetes y enfermedad hepática, todos los factores de riesgo ante el COVID-19. Esta sería la segunda muerte que se registra esta semana por COVID-19. La anterior fue otra mujer de 26 años. En total se contabilizan 3 mujeres y 9 hombres con un rango de edad de 26 a 87 años. Después de 54 días de aislamiento social y 14 pruebas de COVID-19, Magali Evans cuenta su historia de supervivencia. Esta mujer de 41 años fue una de las primeras personas contagiadas de coronavirus en Costa Rica. Magali Evans es una mujer de 41 años, profesional, vecina de San Pablo de Heredia y madre de un joven de 17 años. Ella jamás imaginó que su vida iba a dar una vuelta de 180 grados al ser parte del primer grupo de personas contagiadas por COVID-19 en Costa Rica. Evans se encontraba en un viaje de trabajo en Guanacaste, lugar en el que adquirió el virus de una persona que estuvo en España. Sus primeros síntomas fueron dolor de garganta, ojos rojos y fiebre, razón por la cual acudió al médico y fue diagnosticada en el hospital de Heredia. Ella afirma que uno de los días más duros de su vida fue enterarse de que tenía la enfermedad y allí tomó una decisión difícil, no compartirlo con su familia para no preocupar a su mamá de 60 años. Creo que recibir la noticia es el día más duro, ¿verdad? Pues se le viene el mundo encima. Ese para mí fue el día más complicado y después yo podría describir así el más crítico que me hizo sentarme y pensar que tal vez no iba a poder ganar la batalla fue cuando estuve hospitalizada, ¿verdad? Y la doctora me dijo, bueno, tienes que avisar a tu familia porque en realidad no sabemos qué va a pasar. Cuenta que de manera inmediata se aisló y dichosamente no contagió ni a su hijo, familia o conocidos. Esa es la parte creo que más difícil de todo el proceso, ¿verdad? Aceptar la condición que tiene y tener que guardar distancia y lo hace uno porque uno quiere proteger a las personas que ama, ¿verdad? Al inicio fue muy difícil, yo no quería que nadie se enterara porque no sabía cómo iban a reaccionar. Evans agradece la labor del personal de su centro de salud local, la clínica de Copesiva en San Pablo de Heredia, en donde recibió todo el apoyo de principio a fin. La doctora Acevedo, Jania en trabajo social de la clínica de San Pablo, que fueron los que me atendieron, no me soltaron la mano en ningún momento. Ellas me apoyaron hasta el último instante, se preocuparon por hacerme exámenes semanalmente, verificar mi condición, mi temperatura, mis signos. Ellas fueron importantísimas en todo este proceso. En esta clínica cuentan que han diagnosticado pacientes positivos con COVID-19 y que a la fecha atienden a 21 personas de forma remota para atender sus necesidades médicas y psicológicas. El área tiene que ver todos los pacientes positivos que nos indica el Ministerio de Salud como casos del área de salud. Hasta ayer eran 21. Vamos a ver hoy cuánto expone el Ministerio de Salud. Esos son datos que emanan directamente del Ministerio de Salud y que nosotros seguimos el control. Nosotros hemos diagnosticado casos aquí. Algunos de nuestros casos han sido diagnosticados en el Hospital San Vicente de Paúl, algunos incluso en hospitales más grandes en el México, porque los pacientes, si están allí, es lo que tenemos que entender. Nosotros no queremos exponer a nadie. En el caso particular de Magali, la doctora Acevedo cuenta que se le brindó todo el acompañamiento, el cual se mantendrá para vigilar cualquier secuela futuro por COVID-19. Estuvo hospitalizada 4 días. Después de eso, pues nosotros continuamos dándole la atención de Magali vía telefónica y además, pues como veíamos que el caso se extendía, buscamos ayuda del médico familiar de nosotros, quien también se apoyó en infectólogos del Hospital México, del Senare. Buscábamos como apoyo de otros médicos para ver cómo manejábamos el caso de Magali, que también pues recibió apoyo de trabajo social de nosotros y además del programa que se tiene a nivel nacional de la Caja de manejo de psicología. Tras 54 días de aislamiento y la realización de 14 muestreos,
Evans ya se cataloga como una persona recuperada, volvió a su trabajo y afirma que hay quienes no han querido tener contacto con ella debido a que tuvo COVID-19. Por esta razón, ella comparte su historia para que las personas conozcan más de la enfermedad y puedan sentir más empatía y menos agresividad con quienes padecen o han padecido la enfermedad. Mi mensaje es ese, ¿verdad? Ser empáticos, ponerse en los zapatos de los demás, pensar qué siente, que hay que vivir con una soledad muy grande y hay que enfrentarla, hay que descubrir quiénes son los amigos de verdad y quiénes no, y es muy duro a veces enfrentarse a eso, incluso en la familia, ¿verdad? Incluso familiarmente hay un distanciamiento que uno no espera. Ella este miércoles pudo ser una de las donadoras de plasma para el tratamiento contra el COVID-19. Explica que esta es su forma de ayudar a las personas que hoy sufren lo que ella pasó hace apenas unas semanas. Nunca pensaría, ni desearía, ni jamás que nadie más lo viva de la forma que lo viví. En nuestra sección Animales en Libertad continuamos dedicándola a las especies marinas. Hoy le hablamos del pez payaso, una especie cuyo macho puede convertirse en hembra si ella muere, con el único objetivo de conservar la reproducción. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Nuestra especie de hoy habita el Océano Pacífico, en aguas cálidas a 20 metros y entre corales y anémonas. Se trata del pez payaso. Esta especie utiliza las anémonas como protección y no representan ningún riesgo para ellos, siempre y cuando consiga una compatible con su anatomía y de esta forma evitar ser devorado. Su atractivo y brillante color le sirve de camuflaje con el coral donde se refugia. El pez payaso es inquieto, curioso, observador y muy activo. Puede convivir con otros peces, pero con la edad se vuelve territorial y rechaza a los de su especie que no forman parte de su colonia. En materia de sexualidad, la hembra es la dominante gracias a su tamaño y el segundo pez más grande es el macho reproductor. El pez payaso es una especie hermafrodita. Nacen machos, evolucionan y al morir la hembra se transforman y cambian de sexo para garantizar su reproducción. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información en 24 horas en Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Costa Rica Noticias y en Twitter nos encuentra como @CINARNoticias. Además, en 101.5 FM Costa Rica Radio. Ya volvemos. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Gracias por continuar en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias.
El Colegio de Contadores solicitó a la Asamblea Legislativa que retrase la entrada en vigor del cobro del impuesto al valor agregado en la canasta básica. Esta solicitud se une a las del sector turismo y vivienda, quienes presionan a los legisladores para que dicho impuesto empiece a regir a partir del 2021. El Colegio de Contadores Públicos de nuestro país advirtió y recordó a los empresarios y consumidores que a partir del próximo 1 de julio del presente año estará aumentando el impuesto del valor agregado, conocido por todos nosotros como el IVA, en algunos bienes y servicios. Esto debido a la entrada en vigencia de algunos transitorios de la Ley de Fortalecimiento en las Finanzas Públicas. Ante esto, el presidente del Colegio de Contadores explicó que la entrada en vigencia de estos transitorios impactará en la economía de los costarricenses, ya que estará incrementando el costo de adquisición de algunos productos, servicios, debido a la incorporación de entre un 1 y 4% en el IVA. Ante este panorama y por supuesto a raíz de todo lo que vivimos con el COVID-19, el grupo de profesionales remitió a la Asamblea Legislativa una solicitud para que los diputados promuevan la aprobación del proyecto de ley que busca exonerar la canasta básica del pago del IVA. Este estaría siendo de un 1%. Esto desde nuestro punto de vista y en las condiciones que estamos producto de la pandemia, muchos han perdido sus puestos de trabajo o han sido disminuidos por reducción de la jornada, hace de que no tenga suficientes ingresos. Entonces consideramos oportuno que efectivamente esas dos iniciativas avancen, principalmente el de la canasta básica, el de prorrogar o hacer una moratoria en este momento por lo menos de un año. Otros sectores, como el de la construcción y el turismo, han estado solicitando a la Asamblea Legislativa que se retrase la entrada del 4% que les corresponde a ellos del IVA, esto por lo menos al 2021. De cara a lo que viene, al resto de este año y al 2021, es muy importante que nuestros empresarios no vean incrementada sus costos para poder producir los servicios, y el aplazamiento de la entrada en vigencia de este impuesto pues precisamente lo que busca es permitirle darle un respiro a las empresas para que no vean incrementados sus costos de operación. Y eso va a encarecer finalmente el costo final de los proyectos, el costo final de la vivienda. Ya hay iniciativas en la Asamblea Legislativa para extender o aplazar la aplicación de este impuesto, dada la situación que tenemos en el país y dada la necesidad de reactivar la economía y la actividad de la construcción. Y es por eso que nosotros estamos no solo apoyando las gestiones que hacen los señores diputados, sino que estamos promoviendo que otros diputados se sumen precisamente para dar empleo, generar dinámica económica y salir de la crisis juntos. Los expertos recomiendan a los contribuyentes que, de no hacerse ningún cambio por parte de la Asamblea Legislativa y mantenerse el aumento, verifiquen que los sistemas de facturación electrónica tengan en cuenta los cambios que se avecinan, así como para contemplarlos con el respectivo IVA para su declaración. La Fortuna de San Carlos registra más de 9,000 personas afectadas debido al cierre de actividades turísticas, a pesar, según ellos, de estar lejos de la zona conflictiva del COVID-19. Este distrito sancarleño es declarado por las autoridades de salud del país como zona naranja, es decir, de alto riesgo de contagio del virus. La Fortuna de San Carlos es uno de los lugares más visitados de nuestro país, esto tanto por costarricenses como por extranjeros. Y es que en este pedacito de tierra del territorio nacional existe la posibilidad de realizar más de 150 actividades turísticas, siendo este catálogo el más grande en la región centroamericana para hacer turismo en un solo lugar. Sin embargo, hoy este distrito del cantón de San Carlos se encuentra prácticamente muerto. Esto debido a las medidas sanitarias que se han impuesto por parte de las autoridades de salud en el país en busca de contener la propagación del COVID-19. Los representantes de la Cámara de Turismo de Arenal aseguran que la afectación en la Fortuna ha llegado a más de 9,000 personas que desde el inicio de la pandemia se han visto afectadas y aseguran que ya no pueden sostenerse ni un minuto más con estas restricciones. La zona pues se ha visto grandemente afectada. Todos los trabajadores, unos 9,000 aproximadamente, en este momento estamos sin trabajo. Y nos alegramos mucho que el fin de semana pasado ya podíamos por lo menos abrir las actividades de hospedaje y ya los hoteles reportaban 1 o 2 habitacioncitas. Era como un chorrito de agua que llegaba después de no tener nada.
Y bueno, veíamos venir que por lo menos con la reapertura del turismo nacional íbamos a poder nuevamente ganarnos el pancito, trabajar para poder llevar a nuestros hogares la manutención. Pero de ahí el tema ahorita es con las comunidades vecinas de Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, que ciertamente están en el distrito de La Fortuna, pero como usted lo vio ahora, don David, estamos a más de 30 kilómetros de esas comunidades y nos cancelan todo el distrito. Los representantes del turismo en La Fortuna de San Carlos pidieron al gobierno de la República iniciar con la reactivación económica de forma inmediata. Porque nosotros ya podemos estar abiertos, ya podemos estar operando de manera completamente segura y poder iniciar la reactivación económica. Porque en esto es que nos hemos quedado esperando medidas, nos hemos quedado esperando propuestas de parte de las autoridades. Los bancos nos han dado la espalda porque aunque se reúnen con nosotros y nos dicen que quieren ayudar, la última noticia que tenemos es que los préstamos que van a dar los bancos es para pagar los préstamos que estamos debiendo. La Fortuna de San Carlos es declarado por las autoridades de salud como zona naranja, es decir, de alto riesgo para el contagio del virus. Un dictamen de la Procuraduría le ordenó al gobierno central incluir en las previsiones presupuestarias del 2021 el pago del incremento salarial del sector público del 2020 por costo de vida, cuya aplicación fue suspendida a raíz de la emergencia generada por el COVID-19. Según este decreto, y ante esta situación, el Ministerio de Hacienda instó a la Procuraduría General de la República a reconsiderar el criterio que obligaría al gobierno a pagar el aumento salarial 2020 en el sector público, pese al grave impacto provocado en las finanzas por la pandemia que vive el país. El titular de esta cartera, Elian Villegas, considera que no es momento de pagar un aumento salarial. Agregó que este incremento representaría un costo anual de 23.000 millones de colones y no procede en esta coyuntura. Villegas sostiene que el aumento salarial 2020 no ha sido depositado a los funcionarios públicos, por lo que no se configura como una situación jurídica consolidada al no haber ingresado al patrimonio de estos. El pasado martes, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Procuraduría General de la República una solicitud de revisión del criterio de dicha entidad, por medio del cual se afirmaba que es obligatorio el pago del incremento en cuanto al componente de costo de vida. Consideramos en el Ministerio de Hacienda que en la actual crisis que atraviesa el país, que ha sido provocada por la pandemia COVID-19 y que es una crisis mundial, no es un momento adecuado para estar pensando en aumentos de salariales. Es más bien el momento de la solidaridad, el momento del sacrificio en bienestar de la colectividad, y desde ese punto de vista, lo conveniente, lo razonable y lo justo es que el aumento salarial y el criterio de la Procuraduría sea revisado y revocado. En la sección Somos de los Mismos de este jueves, Esteban Murillo nos habla de la inocuidad para los productos lácteos. EDINA presenta la sección Somos de los Mismos. Inocuidad para la elaboración de productos lácteos. A la fecha, ni las autoridades europeas en materia de seguridad alimentaria ni la FDA en los Estados Unidos han reportado que exista evidencia de que el virus COVID-19, como se le llama comúnmente, se transmita por alimentos. Tampoco hay evidencia de que esté presente en ganado lechero. Lo que sí sabemos es que el virus se transporta en pequeñas gotas de saliva o secreciones nasales de personas asintomáticas o con síntomas. Lo que sí sabemos es que el virus puede sobrevivir en diferentes superficies y en nuestras manos, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para garantizar la inocuidad de los productos lácteos que elaboramos y mantener toda nuestra fuerza laboral sana. Algunas recomendaciones importantes son reforzar el protocolo de lavado y desinfección de manos e incluir el protocolo de tos y estornudo. Colocar material informativo de estos protocolos en todas las estaciones de lavado de manos. Es importante asegurar el suministro de jabón líquido antibacterial, toallas desechables y alcohol en gel en todas las estaciones de lavado
lavado de manos. Es importante reforzar la limpieza y desinfección de aquellas áreas y superficies que antes no contemplábamos en un plan de limpieza y desinfección, como lo son dispensadores de jabón líquido y alcohol en gel accionados con la mano, llaves o tarjetas para acceso a las plantas o zonas de trabajo, celulares y cualquier otra superficie que se visualice pueda haber entrado en contacto con las manos de algún funcionario o visitante. Se debe monitorear el estado de salud de todo el personal que ingrese a la planta. Debemos practicar el distanciamiento social. Se debe prohibir cualquier tipo de contacto físico entre colaboradores y evitar los saludos con contacto físico. De ser posible, establezca horarios de entrada, salida, almuerzo y descanso escalonados para evitar aglomeraciones de personal. Elabore un plan de contingencia que incluya lo siguiente: formación de una brigada de emergencia ante el estado de pandemia. Elabore un plan de acción en caso de colaboradores positivos o sospechosos. Capacite y actualice de forma constante a todo el personal ante el estado de emergencia, siguiendo todas las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias. EDINA te presentó la sección Somos de los Mismos. Vamos al plano internacional. La deportación de guatemaltecos desde Estados Unidos se reanuda tras la parálisis por casos de COVID-19. Migrantes guatemaltecos que fueron deportados desde Estados Unidos regresaron el martes a su país. Las devoluciones habían quedado en suspenso desde que el pasado 21 de mayo el presidente Alejandro Yamatei denunció numerosos casos del nuevo coronavirus entre los desplazados. En aquel momento, de los más de 2.000 contagiados que registraba Guatemala, las autoridades contabilizaban un centenar de casos correspondientes a migrantes deportados de Estados Unidos, una situación que en varias ocasiones había interrumpido los vuelos de repatriación. Según Yamatei, la expulsión de migrantes infectados ha saturado los centros de cuarentena en el país y ha puesto en aprieto su deficiente sistema de salud. Datos oficiales publicados el martes indican que en Guatemala, con casi 17 millones de habitantes, más de 7.800 personas se han contagiado y casi 3 centenares fallecieron por el virus. Houston despide a George Floyd en un funeral con muchas demandas de justicia. George Floyd, el afroestadounidense muerto a manos de un policía blanco, fue despedido el martes en un funeral en Houston. Políticos, activistas, deportistas, actores y la familia de Floyd acudieron a la iglesia de Fountain Praise para la última ceremonia pública de despedida. La muerte del hombre al que apodan el Gigante Bueno desató las movilizaciones antirracistas más importantes en Estados Unidos, desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968. El reverendo Al Sharpton, un activista por los derechos civiles, pronunció el discurso principal de la ceremonia, en el que acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de indiferencia frente a la muerte de Floyd. Él no expresó su simpatía a esas otras situaciones. Él cuestionó a China por los derechos humanos. ¿Qué hay de los derechos humanos de George Floyd? Trump ha criticado los disturbios y saqueos de las manifestaciones, que en su mayoría han sido pacíficas, y ha reiterado su apoyo a la policía. En el funeral del martes también se recitaron los nombres de otros estadounidenses de raza negra, muertos en casos de brutalidad policial. El candidato a la Casa Blanca de los demócratas, Joe Biden, participó en la ceremonia con un mensaje grabado, en el que dijo: llegó el momento de justicia racial. Los legisladores demócratas introdujeron el lunes un proyecto de ley en ambas cámaras que busca frenar la brutalidad policial, pero para que sea aprobada necesitan el apoyo del Senado, de mayoría republicana, y la firma de Trump. Después de la ceremonia, los restos de Floyd fueron trasladados hasta un cementerio en el sur de Houston, donde sería enterrado junto a su madre. La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el incremento de casos de coronavirus en Centro y Suramérica. Los contagios del nuevo coronavirus siguen aumentando exponencialmente en el continente americano. La Organización Panamericana de la Salud se mostró preocupada el martes por el incremento de casos en la región.
En Sudamérica, el virus sigue esparciéndose agresivamente en Brasil, Perú y Chile. También estamos viendo que en Venezuela los casos aumentan más rápido que antes. La OPS registra un aumento de las infecciones en países como México, Panamá, Costa Rica y Haití. Perú, el octavo país con más contagiados en el mundo, superó el martes los 200.000 casos. El país acumula cerca de 6.000 muertes, mientras los hospitales están al borde del colapso por la falta de oxígeno para atender a los pacientes. Necesitan el oxígeno todo el día, toda la noche. Y tenemos que verlo, pues tenemos que amanecer, no si es posible, para poder obtener el oxígeno, porque si no se empeora y eso es lo que no se quiere. Guatemala también vive la crisis y algunos hospitales han tenido que trasladar a enfermos a otros centros de salud por estar desbordados. Mientras que en Brasil, que acumula más de 38.000 muertos, el presidente Jair Bolsonaro, muy criticado por su gestión de la pandemia, insiste en la reapertura económica, a pesar de los cerca de 740.000 casos registrados en el país. Las medidas para combatir el virus que tenían que ser tomadas no pudieron hacer que el efecto colateral produjera un daño mucho mayor que el propio virus. El continente americano concentra actualmente casi la mitad de los 7.100.000 casos y de las 406.000 muertes globales por COVID-19. En tanto, Estados Unidos es el país del mundo con más contagios y Brasil el tercero. La OPS ve en la llegada del invierno austral y la temporada de huracanes en el norte dos obstáculos más en el control de la pandemia en la región. En Brasil, la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de más de 38.000 personas. Brasil, uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus, superó el martes los 38.000 muertos a causa de la enfermedad, que ya deja cerca de 740.000 infectados en el gigante sudamericano. En las últimas 24 horas, Brasil sumó más de 1.200 muertes y 32.000 casos. En medio de la crisis, el canciller brasileño Ernesto Araújo criticó el martes a la Organización Mundial de la Salud por su respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus. El ministerio sigue el papel de la OMS con mucha preocupación. Falta de independencia de la OMS aparentemente, falta de transparencia y consistencia sobre todo. Las críticas del canciller ocurren luego de que la OMS dijera el lunes que la transmisión de la COVID-19 por personas asintomáticas parecía muy inhabitual. Pero el martes el organismo aclaró que fue un malentendido y que se refería a un pequeño grupo de estudios. El origen del virus, el compartir muestras, el contagio por humanos, de los modos de prevención, en la cuarentena, el uso de la hidroxicloroquina, en la indumentaria de protección y ahora en la transmisión por asintomáticos. En todos esos aspectos, la OMS fue de ida y vuelta más de una vez. Eso nos preocupa. Araújo pidió que se acelere la evaluación independiente de la respuesta de la OMS a la pandemia y afirmó que busca un proceso de reforma del organismo internacional. El presidente Jair Bolsonaro había amenazado la semana pasada con retirar a Brasil de la OMS, siguiendo los pasos de su homólogo estadounidense Donald Trump y acusando al organismo de trabajar con sesgo ideológico. Y China saca el pangolín de la lista de ingredientes para la medicina tradicional. El pangolín salió de la lista oficial china de ingredientes para remedios tradicionales. Este pequeño mamífero en peligro de extinción fue objeto de estudios sobre la transmisión al hombre del nuevo coronavirus. Sus escamas son muy apreciadas en la medicina tradicional china, aunque los científicos aseguran que no tienen ningún valor terapéutico. Junto a los pangolines, desaparecieron de la lista de farmacopea tradicional sustancias extraídas de heces de murciélago. China ha empezado a limitar en los últimos meses la venta de animales salvajes en los mercados, tras la catástrofe mundial causada por el nuevo coronavirus que oficialmente surgió en un mercado de la ciudad de Wuhan. A esta hora hacemos una nueva pausa, ya volvemos con más información en 24 horas en Noticias. Le invitamos a que se quede con nosotros. Dos documentales nacionales que nos hablan de la importancia del agua y la lucha que muchos libran para que no desaparezca. Agua es lo que somos. Entonces todos necesitan el agua, los animales. Pero el agua para hacer café, que el fresquito. Y no nos falte. Aquí se ve la sequía, cómo no crece el maíz por agua.
Te invita la Dirección de Cultura. En 13, Costa Rica Televisión. Hola a todos. ¿Pueden hacer esto? Toquen su cabeza y soben su pancita. Inténtenlo. Toquen arriba y soben su pancita en un círculo así. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Yo no poder tener galleta de compañera. ¿Por qué no? Esta es razón. ¡Galleta! ¡Ah! Sésamo, los sábados de maratón a las 9 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a 24 horas sin noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. José David Pérez les saluda. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Viróloga costarricense afirma que el virus SARS-CoV-2 no se ha debilitado. En esta edición, después de 54 días de aislamiento social y 14 pruebas de COVID-19, Magali Evans cuenta su historia de supervivencia. Colegio de Contadores solicitó a los diputados que retrasen la entrada en vigor del cobro del IVA en la canasta básica. La Procuraduría ordenó al Gobierno Central incluir en las previsiones presupuestarias del 2021 el pago del incremento salarial del sector público de 2020. La viróloga costarricense Eugenia Corrales afirma que el virus SARS-CoV-2 no se ha debilitado como lo han anunciado medios de comunicación europeos en la última semana. Expertos en Italia y Estados Unidos aseguran haber detectado una disminución de la fuerza del COVID-19 en las últimas semanas y quienes se enferman en estos países ya no lo hacen con la severidad de antes. No obstante, para la viróloga costarricense Eugenia Corrales, esta afirmación no es real. Desde el punto de vista del virus y de la secuencia del virus y de la patología que está causando el virus, no se ha debilitado en ningún momento hasta ahora. Si hay una posibilidad a futuro que el virus, al ir evolucionando con nosotros los seres humanos, el virus se vaya acostumbrando al ser humano y el ser humano vaya acostumbrándose al virus y entonces la patología no sea tan severa. Pero por ahora esas afirmaciones son totalmente infundadas. Otra noticia internacional de esta semana fue que Nueva Zelanda dio a conocer que se convirtió en uno de los primeros países libres de COVID-19. Para Corrales, esto se debe a la ubicación geográfica de esta nación. Bueno, Nueva Zelanda lo logró exitosamente. No hay que olvidarse que Nueva Zelanda es una isla y que tiene cerradas sus fronteras todavía. Entonces, el momento de contención en que ellos hicieron, el cerrar el ingreso o el egreso de todas las personas, ha logrado que no haya introducmuchas nuevas. Pero además hay que ver la parte social de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda las casas no están hacinadas, sino que hay mucho espacio entre cada vecino y entonces así lograron controlar que no hubiese la transmisión comunitaria que tanto estamos en duda que cuándo va a suceder en Costa Rica esa transmisión comunitaria. Entonces sí, es cierto, en Costa Rica yo no creo que lleguemos a tener en ningún momento una transmisión cero del virus. Corrales, quien forma parte de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, explica que en nuestro país es más probable que llegue primero la vacuna antes de que haya cero transmisiones. Yo soy pro vacuna totalmente y espero mucho, con muchas ansias y con mucha esperanza de que de veras existe una vacuna. Hay varias esfuerzos que dicen que más o menos en diciembre van a tener una vacuna, pero van a tener una vacuna que va a haber que producir y distribuir en todo el país. Entonces, para mí sí es más probable que primero tengamos la vacuna a que nos declaremos un país cero de enfermedad COVID o de SARS-CoV-2, el virus.
Con este objetivo, la academia, el sector público y el privado trabajan a toda máquina para lograr una vacuna o cura que pueda contener o eliminar del todo este nuevo coronavirus que llegó al mundo hace tan solo 6 meses. Cuarterías clandestinas, contratación de personal indocumentado en empresas productoras y el ingreso irregular de extranjeros se ha convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno de Costa Rica en medio de la segunda ola pandémica del COVID-19. En realidad nos hemos visto bastante afectados acá porque llegan camiones con nicaragüenses indocumentados y donde hacen transbordo. Y hemos llamado incluso al 911 y la respuesta ha sido casi que negativa porque llega hora o 2 horas después. Y es ahí donde nosotros estamos bastante preocupados, sobre todo con algún indocumentado que llegue acá y nos contagie y nos afecte bastante el negocio. Las palabras de esta vecina de San Carlos se han convertido en el sentir de muchos vecinos de la zona norte de nuestro país. Esto por la llegada de personas extranjeras indocumentadas que no son reconocidas en el lugar. Según el alcalde de San Carlos, esta situación era previsible desde inicios de la pandemia. Sin embargo, asegura que por culpa de la prensa y por las autoridades del gobierno, hoy San Carlos padece de esta problemática. Lo que está pasando es lo que se ha venido advirtiendo hace mucho, 2, 3 meses, y para la prensa nacional y para el país, todo el mundo sabía el problema que venía. No se hizo las prevenciones del caso, no acataron las recomendaciones que hicieron la alcaldía, no tomaron en cuenta, uno que más conoce la zona, no nos tomaron en cuenta. La prensa nacional está enamorada de otras cosas. Estaba enamorado que el ministro llegara con anteojos o con zapatos rojos o con vestido entero y no empezó a cuestionar lo que hoy estamos viendo y vienen cosas más graves de lo que la gente menos piensa. El alcalde de este cantón alajuelense también comentó que hay vecinos en las zonas fronterizas que ayudan y otros que utilizan a los extranjeros indocumentados para sacar provecho de la situación. Así también se vio reflejado ayer en una pulpería que escondía una cuartería, donde la fuerza pública descubrió más de 15 personas en condiciones migratorias irregulares. Básicamente nosotros estamos trabajando mucho de la mano con la información que nos dan las personas. Y el día de ayer, pues, recibimos una información que en el sector de Banderas se alojaba de manera ilegal un grupo importante de nicaragüenses en unas casas de manera, pues, clandestina, estilo cuarterías. Pues movilizamos el recurso al sitio, se logran, pues, identificar que efectivamente hay una señora que está, pues, prestando, ella manifiesta que es prestando las casas para que ellos se alojen. Pero realmente lo que están haciendo es con la modalidad de cuarterías. Desde la Dirección de Migración y Extranjería señalan que en los últimos 3 meses nuestro país ha rechazado 14,000 extranjeros que han intentado ingresar a Costa Rica. Además, también aseguran estar ejecutando acciones para ver cuál es el problema de diversas fincas productoras, esto en la zona norte, con la contratación de personal de manera ilegal. La Policía Profesional de Migración se encuentra en este momento trabajando 2 áreas muy fuertes en la zona norte. La primera es el ingreso irregular por la frontera y la segunda área de acción es dentro de las fincas. Ambos procesos han producido 14,000 rechazos en 3 meses. Esta cifra es muy importante puesto que durante todo el año 2019 se rechazaron 16,000 personas. Así que con plena certeza vamos a superar con creces la cantidad de personas que han sido rechazadas. Estos ingresos a fincas son ingresos que se hacen de forma interdisciplinaria. Nos acompaña el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y provocan que estas fincas sean cerradas si no cumplen con los lineamientos de salud vigentes o si contratan personas que ingresan al país luego del cierre de fronteras en condición irregular. Actualmente ambas multas, tanto la de $100 por permanencia irregular como la multa que debería de pagar un patrono, se encuentran suspendidas. Sin embargo, esto no evita que el control migratorio se siga produciendo y los rechazos y las deportaciones continúan hasta el día de hoy. Las autoridades de seguridad y de salud de nuestro país dicen a los vecinos de la zona fronteriza realizar las denuncias pertinentes si ven extranjeros que no son de este lugar. Esto con la finalidad de buscar un control para evitar el disparo de más casos de COVID-19 en la zona norte.
Un caso positivo de COVID-19 obligó al cierre de la municipalidad de Heredia la mañana de este miércoles. José Manuel Ulate, alcalde municipal, dijo que el próximo lunes aplicarán una desinfección del edificio y alrededores, pero la fecha de reapertura del inmueble lo definirá el Ministerio de Salud. Añadió que el funcionario contagiado del nuevo coronavirus está bien y solo ha manifestado síntomas de resfrío y pérdida de olfato. El Ministerio de Salud ya está realizando las entrevistas a los contactos cercanos de esta persona, tanto en el ámbito laboral como familiar. De acuerdo con el alcalde, unos 40 a 50 funcionarios del gobierno local habrían tenido algún contacto con la persona contagiada. Ulate recordó a los vecinos del Cantón Florense que muchos de los servicios, como el pago de impuestos y patentes, se dan en línea. También se puede pagar en los bancos. El Ministerio de Salud reportó este miércoles la muerte número 12 de una paciente COVID-19. Se trata de una mujer de 64 años costarricense que residía en la provincia de San José. El deceso ocurrió en el Hospital México, donde se encontraba internada desde hace 70 días en la unidad de cuidados intensivos. La mujer dio positivo por COVID-19 el 24 de marzo, luego de haber realizado un viaje al extranjero, y su examen dio negativo desde el 13 de mayo. No obstante, las complicaciones de su salud le evitaron salir del centro médico. La fallecida, además de la edad, padecía de hipertensión arterial, diabetes y enfermedad hepática, todos los factores de riesgo ante el COVID-19. Esta sería la segunda muerte que se registra esta semana por COVID-19. La anterior fue otra mujer de 26 años. En total se contabilizan 3 mujeres y 9 hombres con un rango de edad de 26 a 87 años. Después de 54 días de aislamiento social y 14 pruebas de COVID-19, Magali Evans cuenta su historia de supervivencia. Esta mujer de 41 años fue una de las primeras personas contagiadas de coronavirus en Costa Rica. Magali Evans es una mujer de 41 años, profesional, vecina de San Pablo de Heredia y madre de un joven de 17 años. Ella jamás imaginó que su vida iba a dar una vuelta de 180 grados al ser parte del primer grupo de personas contagiadas por COVID-19 en Costa Rica. Evans se encontraba en un viaje de trabajo en Guanacaste, lugar en el que adquirió el virus de una persona que estuvo en España. Sus primeros síntomas fueron dolor de garganta, ojos rojos y fiebre, razón por la cual acudió al médico y fue diagnosticada en el hospital de Heredia. Ella afirma que uno de los días más duros de su vida fue enterarse de que tenía la enfermedad y allí tomó una decisión difícil, no compartirlo con su familia para no preocupar a su mamá de 60 años. Creo que recibir la noticia es el día más duro, ¿verdad? Pues se le viene el mundo encima. Ese para mí fue el día más complicado y después yo podría describir así el más crítico, que me hizo sentarme y pensar que tal vez no iba a poder ganar la batalla, fue cuando estuve hospitalizada, ¿verdad? Y la doctora me dijo, bueno, tienes que avisar a tu familia porque en realidad no sabemos qué va a pasar. Cuenta que de manera inmediata se aisló y dichosamente no contagió ni a su hijo, familia o conocidos. Esa es la parte creo que más difícil de todo el proceso, ¿verdad? Aceptar la condición que tiene y tener que guardar distancia, y lo hace uno porque uno quiere proteger a las personas que ama, ¿verdad? Al inicio fue muy difícil, yo no quería que nadie se enterara porque no sabía cómo iban a reaccionar. Evans agradece la labor del personal de su centro de salud local, la clínica de Copesiva en San Pablo de Heredia, en donde recibió todo el apoyo de principio a fin. La doctora Acevedo, Jania en trabajo social de la clínica de San Pablo, que fueron los que me atendieron, no me soltaron la mano en ningún momento. Ellas me apoyaron hasta el último instante, se preocuparon por hacerme exámenes semanalmente, verificar mi condición, mi temperatura, mis signos. Ellas fueron importantísimas en todo este proceso. En esta clínica cuentan que han diagnosticado pacientes positivos con COVID-19 y que a la fecha atienden a 21 personas de forma remota para atender sus necesidades médicas y psicológicas. El área tiene que ver todos los pacientes positivos que nos indica el Ministerio de Salud como casos del área de salud. Hasta ayer eran 21. Vamos a ver hoy cuánto expone el Ministerio de Salud. Esos son datos que emanan directamente del Ministerio de Salud y que nosotros seguimos el control. Nosotros hemos diagnosticado casos aquí. Algunos de nuestros casos han sido diagnosticados en el Hospital San Vicente de Paúl, algunos incluso en hospitales más grandes en el México,
porque los pacientes, si están allí, es lo que tenemos que entender. Nosotros no queremos exponer a nadie. En el caso particular de Magali, la doctora Acevedo cuenta que se le brindó todo el acompañamiento, el cual se mantendrá para vigilar cualquier secuela futuro por COVID-19. Estuvo hospitalizada 4 días. Después de eso, pues nosotros continuamos dándole la atención de Magali vía telefónica y además, pues como veíamos que el caso se extendía, buscamos ayuda del médico familiar de nosotros, quien también se apoyó en infectólogos del Hospital México, del Senare. Buscábamos como apoyo de otros médicos para ver cómo manejábamos el caso de Magali, que también pues recibió apoyo de trabajo social de nosotros y además del programa que se tiene a nivel nacional de la Caja de manejo de psicología. Tras 54 días de aislamiento y la realización de 14 muestreos, Evans ya se cataloga como una persona recuperada, volvió a su trabajo y afirma que hay quienes no han querido tener contacto con ella debido a que tuvo COVID-19. Por esta razón, ella comparte su historia para que las personas conozcan más de la enfermedad y puedan sentir más empatía y menos agresividad con quienes padecen o han padecido la enfermedad. Mi mensaje es ese, ¿verdad? Ser empáticos, ponerse en los zapatos de los demás, pensar qué siente, que hay que vivir con una soledad muy grande y hay que enfrentarla, hay que descubrir quiénes son los amigos de verdad y quiénes no. Y es muy duro a veces enfrentarse a eso. Incluso en la familia, ¿verdad? Incluso familiarmente hay un distanciamiento que uno no espera. Ella este miércoles pudo ser una de las donadoras de plasma para el tratamiento contra el COVID-19. Explica que esta es su forma de ayudar a las personas que hoy sufren lo que ella pasó hace apenas unas semanas. Nunca pensaría, ni desearía, ni jamás que nadie más lo viva de la forma que lo viví. En nuestra sección Animales en Libertad continuamos dedicándola a las especies marinas. Hoy le hablamos del pez payaso, una especie cuyo macho puede convertirse en hembra si ella muere, con el único objetivo de conservar la reproducción. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Nuestra especie de hoy habita el Océano Pacífico, en aguas cálidas a 20 metros y entre corales y anémonas. Se trata del pez payaso. Esta especie utiliza las anémonas como protección y no representan ningún riesgo para ellos, siempre y cuando consiga una compatible con su anatomía y de esta forma evitar ser devorado. Su atractivo y brillante color le sirve de camuflaje con el coral donde se refugia. El pez payaso es inquieto, curioso, observador y muy activo. Puede convivir con otros peces, pero con la edad se vuelve territorial y rechaza a los de su especie que no forman parte de su colonia. En materia de sexualidad, la hembra es la dominante gracias a su tamaño y el segundo pez más grande es el macho reproductor. El pez payaso es una especie hermafrodita. Nacen machos, evolucionan y al morir la hembra se transforman y cambian de sexo para garantizar su reproducción. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información en 24 horas en Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Costa Rica Noticias y en Twitter nos encuentra como @CINARNoticias. Además, en 101.5 FM, Costa Rica Radio. Ya volvemos. En conmemoración al nacimiento del líder cubano Antonio Maceo, transmitimos una película que nos muestra una de las partes más duras de su vida. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Baraguá. Llegar a la sede del gobierno de la República en armas con la intención de proponer paz sin independencia tiene un nombre.
el domingo 14 de junio a las 6:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Por supuesto que cuando llegamos a algún lugar, obviamente tenemos que utilizar productos para desinfectar nuestras manos. Pero, ¿qué tienen que tener esos productos para que realmente nos funcionen? Mañana le vamos a contar. Esta recomendación es aquí en Café Nacional 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Acompáñanos. Bendita de hombres valientes y mujeres bellas, Costa Rica se aleja. Gracias por continuar en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias. El Colegio de Contadores solicitó a la Asamblea Legislativa que retrase la entrada en vigor del cobro del impuesto al valor agregado en la canasta básica. Esta solicitud se une a las del sector turismo y vivienda, quienes presionan a los legisladores para que dicho impuesto empiece a regir a partir del 2021. El Colegio de Contadores Públicos de nuestro país advirtió y recordó a los empresarios y consumidores que a partir del próximo 1 de julio del presente año estará aumentando el impuesto del valor agregado, conocido por todos nosotros como el IVA, en algunos bienes y servicios. Esto debido a la entrada en vigencia de algunos transitorios de la Ley de Fortalecimiento en las Finanzas Públicas. Ante esto, el presidente del Colegio de Contadores explicó que la entrada en vigencia de estos transitorios impactará en la economía de los costarricenses, ya que estará incrementando el costo de adquisición de algunos productos, servicios, debido a la incorporación de entre un 1 y 4% en el IVA. Ante este panorama y por supuesto a raíz de todo lo que vivimos con el COVID-19, el grupo de profesionales remitió a la Asamblea Legislativa una solicitud para que los diputados promuevan la aprobación del proyecto de ley que busca exonerar la canasta básica del pago del IVA. Este estaría siendo de un 1%. Esto desde nuestro punto de vista y en las condiciones que estamos producto de la pandemia, muchos han perdido sus puestos de trabajo o han sido disminuidos por reducción de la jornada, hace de que no tenga suficientes ingresos. Entonces consideramos oportuno que efectivamente esas dos iniciativas avancen, principalmente el de la canasta básica, el de prorrogar o hacer una moratoria en este momento por lo menos de un año. Otros sectores, como el de la construcción y el turismo, han estado solicitando a la Asamblea Legislativa que se retrase la entrada del 4% que les corresponde a ellos del IVA, esto por lo menos al 2021. De cara a lo que viene, al resto de este año y al 2021, es muy importante que nuestros empresarios no vean incrementada sus costos para poder producir los servicios, y el aplazamiento de la entrada en vigencia de este impuesto pues precisamente lo que busca es permitirle darle un respiro a las empresas para que no vean incrementados sus costos de operación. Y eso va a encarecer finalmente el costo final de los proyectos, el costo final de la vivienda. Ya hay iniciativas en la Asamblea Legislativa para extender o aplazar la aplicación de este impuesto, dada la situación que tenemos en el país y dada la necesidad de reactivar la economía y la actividad de la construcción. Y es por eso que nosotros estamos no solo apoyando las gestiones que hacen los señores diputados, sino que estamos promoviendo que otros diputados se sumen precisamente para dar empleo, generar dinámica económica y salir de la crisis juntos. Los expertos recomiendan a los contribuyentes que, de no hacerse ningún cambio por parte de la Asamblea Legislativa y mantenerse el aumento, verifiquen que los sistemas de facturación electrónica tengan en cuenta los cambios que se avecinan, así como para contemplarlos con el respectivo IVA para su declaración. La Fortuna de San Carlos registra más de 9,000 personas afectadas debido al cierre de actividades turísticas, a pesar, según ellos, de estar lejos de la zona conflictiva del COVID-19. Este distrito sancarleño es declarado por las autoridades de salud del país como zona naranja, es decir, de alto riesgo de contagio del virus. La Fortuna de San Carlos es uno de los lugares más visitados de nuestro país, esto tanto por costarricenses como por extranjeros. Y es que en este pedacito de tierra del territorio nacional existe la posibilidad de realizar más de 150 actividades turísticas, siendo este catálogo el más grande en la región centroamericana para hacer turismo en un solo lugar. Sin embargo, hoy este distrito del cantón de San Carlos se encuentra prácticamente muerto. Esto debido a las medidas sanitarias que se han impuesto por parte de las autoridades de
salud en el país en busca de contener la propagación del COVID-19. Los representantes de la Cámara de Turismo de Arenal aseguran que la afectación en La Fortuna ha llegado a más de 9,000 personas que desde el inicio de la pandemia se han visto afectadas y aseguran que ya no pueden sostenerse ni un minuto más con estas restricciones. La zona pues se ha visto grandemente afectada. Todos los trabajadores, unos 9,000 aproximadamente, en este momento estamos sin trabajo y nos alegramos mucho que el fin de semana pasado ya podíamos por lo menos abrir las actividades de hospedaje y ya los hoteles reportaban 1 o 2 habitacioncitas, era como un chorrito de agua que llegaba después de no tener nada. Y bueno, veíamos venir que por lo menos con la reapertura del turismo nacional íbamos a poder nuevamente ganarnos el pancito. Trabajar para poder llevar a nuestros hogares la manutención. Pero el tema ahorita es con las comunidades vecinas de Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, que ciertamente están en el distrito de La Fortuna, pero como usted lo vio ahora, don David, estamos a más de 30 kilómetros de esas comunidades y nos cancelan todo el distrito. Los representantes del turismo en La Fortuna de San Carlos pidieron al gobierno de la República iniciar con la reactivación económica de forma inmediata. Porque nosotros ya podemos estar abiertos, ya podemos estar operando de manera completamente segura y poder iniciar la reactivación económica. Porque en esto es que nos hemos quedado esperando medidas, nos hemos quedado esperando propuestas de parte de las autoridades. Los bancos nos han dado la espalda porque aunque se reúnen con nosotros y nos dicen que quieren ayudar, la última noticia que tenemos es que los préstamos que van a dar los bancos es para pagar los préstamos que estamos debiendo. La Fortuna de San Carlos es declarado por las autoridades de salud como zona naranja, es decir, de alto riesgo para el contagio del virus. Un dictamen de la Procuraduría le ordenó al gobierno central incluir en las previsiones presupuestarias del 2021 el pago del incremento salarial del sector público del 2020 por costo de vida, cuya aplicación fue suspendida a raíz de la emergencia generada por el COVID-19. Según este decreto, y ante esta situación, el Ministerio de Hacienda instó a la Procuraduría General de la República a reconsiderar el criterio que obligaría al gobierno a pagar el aumento salarial 2020 en el sector público, pese al grave impacto provocado en las finanzas por la pandemia que vive el país. El titular de esta cartera, Elian Villegas, considera que no es momento de pagar un aumento salarial. Agregó que este incremento representaría un costo anual de 23,000 millones de colones y no procede en esta coyuntura. Villegas sostiene que el aumento salarial 2020 no ha sido depositado a los funcionarios públicos, por lo que no se configura como una situación jurídica consolidada al no haber ingresado al patrimonio de estos. El pasado martes, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Procuraduría General de la República una solicitud de revisión del criterio de dicha entidad, por medio del cual se afirmaba que es obligatorio el pago del incremento en cuanto al componente de costo de vida. Consideramos en el Ministerio de Hacienda que en la actual crisis que atraviesa el país, que ha sido provocada por la pandemia COVID-19 y que es una crisis mundial, no es un momento adecuado para estar pensando en aumentos de salariales. Es más bien el momento de la solidaridad, el momento del sacrificio en bienestar de la colectividad, y desde ese punto de vista, lo conveniente, lo razonable y lo justo es que el aumento salarial y el criterio de la Procuraduría sea revisado y revocado. En la sección Somos de los Mismos de este jueves, Esteban Murillo nos habla de la inocuidad para los productos lácteos. El INA presenta la sección Somos de los Mismos. Inocuidad para la elaboración de productos lácteos. A la fecha, ni las autoridades europeas
en materia de seguridad alimentaria ni la FDA en los Estados Unidos han reportado que exista evidencia de que el virus COVID-19, como se le llama comúnmente, se transmita por alimentos. Tampoco hay evidencia de que esté presente en ganado lechero. Lo que sí sabemos es que el virus se transporta en pequeñas gotas de saliva o secreciones nasales de personas asintomáticas o con síntomas. Lo que sí sabemos es que el virus puede sobrevivir en diferentes superficies y en nuestras manos, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para garantizar la inocuidad de los productos lácteos que elaboramos y mantener toda nuestra fuerza laboral sana. Algunas recomendaciones importantes son reforzar el protocolo de lavado y desinfección de manos e incluir el protocolo de tos y estornudo. Colocar material informativo de estos protocolos en todas las estaciones de lavado de manos. Es importante asegurar el suministro de jabón líquido antibacterial, toallas desechables y alcohol en gel en todas las estaciones de lavado de manos. Es importante reforzar la limpieza y desinfección de aquellas áreas y superficies que antes no contemplábamos en un plan de limpieza y desinfección, como lo son dispensadores de jabón líquido y alcohol en gel accionados con la mano, llaves o tarjetas para acceso a las plantas o zonas de trabajo, celulares y cualquier otra superficie que se visualice pueda haber entrado en contacto con las manos de algún funcionario o visitante. Se debe monitorear el estado de salud de todo el personal que ingrese a la planta. Debemos practicar el distanciamiento social. Se debe prohibir cualquier tipo de contacto físico entre colaboradores y evitar los saludos con contacto físico. De ser posible, establezca horarios de entrada, salida, almuerzo y descanso escalonados para evitar aglomeraciones de personal. Elabore un plan de contingencia que incluya lo siguiente: formación de una brigada de emergencia ante el estado de pandemia. Elabore un plan de acción en caso de colaboradores positivos o sospechosos. Capacite y actualice de forma constante a todo el personal ante el estado de emergencia, siguiendo todas las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias. El INE te presentó la sección Somos de los Mismos. Vamos al plano internacional. La deportación de guatemaltecos desde Estados Unidos se reanuda tras la parálisis por casos de COVID-19. Migrantes guatemaltecos que fueron deportados desde Estados Unidos regresaron el martes a su país. Las devoluciones habían quedado en suspenso desde que el pasado 21 de mayo el presidente Alejandro Yamatei denunció numerosos casos del nuevo coronavirus entre los desplazados. En aquel momento, de los más de 2.000 contagiados que registraba Guatemala, las autoridades contabilizaban un centenar de casos correspondientes a migrantes deportados de Estados Unidos, una situación que en varias ocasiones había interrumpido los vuelos de repatriación. Según Yamatei, la expulsión de migrantes infectados ha saturado los centros de cuarentena en el país y ha puesto en aprieto su deficiente sistema de salud. Datos oficiales publicados el martes indican que en Guatemala, con casi 17 millones de habitantes, más de 7.800 personas se han contagiado y casi 3 centenares fallecieron por el virus. Houston despide a George Floyd en un funeral con muchas demandas de justicia. George Floyd, el afroestadounidense muerto a manos de un policía blanco, fue despedido el martes en un funeral en Houston. Políticos, activistas, deportistas, actores y la familia de Floyd acudieron a la iglesia de Fountain Praise para la última ceremonia pública de despedida. La muerte del hombre al que apodan el Gigante Bueno desató las movilizaciones antirracistas más importantes en Estados Unidos, desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968. El reverendo Al Sharpton, un activista por los derechos civiles, pronunció el discurso principal de la ceremonia, en el que acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de indiferencia frente a la muerte de Floyd. Él no expresó su simpatía a esas otras situaciones. Él cuestionó a China por los derechos humanos. ¿Qué hay de los derechos humanos de George Floyd? Trump ha criticado los disturbios y saqueos de las manifestaciones, que en su mayoría han sido pacíficas, y ha reiterado su apoyo a la policía. En el funeral del martes también se recitaron los nombres de otros estadounidenses de raza negra, muertos en casos de brutalidad policial.
El candidato a la Casa Blanca de los demócratas, Joe Biden, participó en la ceremonia con un mensaje grabado, en el que dijo: llegó el momento de justicia racial. Los legisladores demócratas introdujeron el lunes un proyecto de ley en ambas cámaras que busca frenar la brutalidad policial, pero para que sea aprobada necesitan el apoyo del Senado, de mayoría republicana, y la firma de Trump. Después de la ceremonia, los restos de Floyd fueron trasladados hasta un cementerio en el sur de Houston, donde sería enterrado junto a su madre. La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el incremento de casos de coronavirus en Centro y Suramérica. Los contagios del nuevo coronavirus siguen aumentando exponencialmente en el continente americano. La Organización Panamericana de la Salud se mostró preocupada el martes por el incremento de casos en la región. En Sudamérica, el virus sigue esparciéndose agresivamente en Brasil, Perú y Chile. También estamos viendo que en Venezuela los casos aumentan más rápido que antes. La OPS registra un aumento de las infecciones en países como México, Panamá, Costa Rica y Haití. Perú, el octavo país con más contagiados en el mundo, superó el martes los 200.000 casos. El país acumula cerca de 6.000 muertes, mientras los hospitales están al borde del colapso por la falta de oxígeno para atender a los pacientes. Necesitan el oxígeno todo el día, toda la noche. Y tenemos que verlo, pues tenemos que amanecer, no si es posible, para poder obtener el oxígeno, porque si no se empeora y eso es lo que no se quiere. Guatemala también vive la crisis y algunos hospitales han tenido que trasladar a enfermos a otros centros de salud por estar desbordados. Mientras que en Brasil, que acumula más de 38.000 muertos, el presidente Jair Bolsonaro, muy criticado por su gestión de la pandemia, insiste en la reapertura económica, a pesar de los cerca de 740.000 casos registrados en el país. Las medidas para combatir el virus que tenían que ser tomadas no pudieron hacer que el efecto colateral produjera un daño mucho mayor que el propio virus. El continente americano concentra actualmente casi la mitad de los 7.100.000 casos y de las 406.000 muertes globales por COVID-19. En tanto, Estados Unidos es el país del mundo con más contagios y Brasil el tercero. La OPS ve en la llegada del invierno austral y la temporada de huracanes en el norte dos obstáculos más en el control de la pandemia en la región. En Brasil, la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de más de 38.000 personas. Brasil, uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus, superó el martes los 38.000 muertos a causa de la enfermedad, que ya deja cerca de 740.000 infectados en el gigante sudamericano. En las últimas 24 horas, Brasil sumó más de 1.200 muertes y 32.000 casos. En medio de la crisis, el canciller brasileño Ernesto Araújo criticó el martes a la Organización Mundial de la Salud por su respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus. El ministerio sigue el papel de la OMS con mucha preocupación. Falta de independencia de la OMS aparentemente, falta de transparencia y consistencia sobre todo. Las críticas del canciller ocurren luego de que la OMS dijera el lunes que la transmisión de la COVID-19 por personas asintomáticas parecía muy inhabitual. Pero el martes el organismo aclaró que fue un malentendido y que se refería a un pequeño grupo de estudios. El origen del virus, el compartir muestras, el contagio por humanos, de los modos de prevención, en la cuarentena, el uso de la hidroxicloroquina, en la indumentaria de protección y ahora en la transmisión por asintomáticos. En todos esos aspectos, la OMS fue de ida y vuelta más de una vez. Eso nos preocupa. Araújo pidió que se acelere la evaluación independiente de la respuesta de la OMS a la pandemia y afirmó que busca un proceso de reforma del organismo internacional. El presidente Jair Bolsonaro había amenazado la semana pasada con retirar a Brasil de la OMS, siguiendo los pasos de su homólogo estadounidense Donald Trump y acusando al organismo de trabajar con sesgo ideológico. Y China saca el pangolín de la lista de ingredientes para la medicina tradicional. El pangolín salió de la lista oficial china de ingredientes para remedios tradicionales. Este pequeño mamífero en peligro de extinción fue objeto de estudios sobre la transmisión al hombre del nuevo coronavirus. Sus escamas son muy apreciadas en la medicina tradicional china, aunque los científicos aseguran que no tienen ningún valor terapéutico.
Junto a los pangolines, desaparecieron de la lista de farmacopea tradicional sustancias extraídas de heces de murciélago. China ha empezado a limitar en los últimos meses la venta de animales salvajes en los mercados, tras la catástrofe mundial causada por el nuevo coronavirus que oficialmente surgió en un mercado de la ciudad de Wuhan. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que tendremos mucho más al mediodía y por supuesto a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Sígase informando con todos los medios que están a su disposición de Costa Rica Noticias en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, en Instagram, nuestra página web, el canal de YouTube 101.5 FM Costa Rica Radio y por supuesto también en Spotify con nuestros podcasts. Feliz mañana. Que la pasen muy bien.